esas categorías que muchos estáis esperando, zapatillas mixtas, zapatillas de entrenamiento, pero que también para muchos de nosotros ya pueden ser de competición. ¿Estás preparado para entrenar rápido, entrenar alegre y al mismo tiempo reactivo? Pues hoy creo que la comparativa que tengo encima de la mesa es de esas que deberían interesarte. Acierto total el que Brooks nos ha traído con esta nueva Brooks Hyperion Max, una zapatilla que se ha incorporado nueva dentro de la marca estadounidense, que tengo que reconocer que tiene cosas muy buenas y cosas que creo que muchos os pueden encajar. Una que no cuenta con ningún tipo de placa y de la misma manera tiene la reactividad prácticamente de una zapatilla con placa. Yo competí en una media maratón, concretamente la Santa Pola, a ritmo de 3:40, 3:45, y tengo que afirmar que esta zapatilla se defiende muy bien ese tipo de situaciones. Fijaos que tenemos una zapatilla muy ligera, una zapatilla que cuenta con una curvatura muy marcada en la zona del metatarso. Un modelo también ligero, estamos hablando de unos 220-221 gramos en pie masculino y 190 en pie femenino, y zapatilla de 8 milímetros de drop. Media suela que, como podéis ver aquí, cuenta con el compuesto más rápido de Brooks, como tenía que ser, con el DNA Flash, el mismo con el cual comparte, por ejemplo, de su hermana la Hyperion, pero en este caso tenemos unos perfiles un poco más altos que nos permite tirar de ellas, pues eso, en tiradas un poco más largas. Creo que por eso abre un poco más las puertas incluso al corredor que busque distancias más largas más que la propia Hyperion, manteniendo eso sí los mismos términos de reactividad y dinamismo. Upper, fijaros, con un mesh curioso de una sola capa, muy liviano, muy flexible, pero que cuenta con algo de estructura en la zona talonar. Creo que esto nos puede venir bien, sobre todo en tiradas un poco más larguitas, ya que tenemos esos acabados un poco más prominentes que encajan bien el pie. Y fijaros cómo la zona del talón sobresale, hace esta curvatura ya para darnos este formato más tipo balancín, pero una transición realmente rápida, realmente reactiva. Suela con caucho, que podéis ver que ocupa gran parte de su estructura para que podamos utilizarla, lo que os decía, también para entrenar. Para mí es una opción ideal para corredores ya algo más exigentes, no muy pesados, que estén rodando los 70, 75 hacia abajo y que buscan una opción también, lo que os decía, para competición media maratón, pero creo que para algunos también puede ser opción quizá algo más ligeritos para maratón, en torno a aproximadamente las 3 horas de tiempo final. La que quizá no está o no se abre tanto al público en general, pero que puede ser una alternativa distinta dentro de estas mixtas, es esta de aquí. Se trata de estas Homa R4000. Ya sabéis que la marca troleana dentro de la línea R cuenta con 3-4 modelos, y para mí este es uno de los más interesantes. También decirte que de la comparativa que hoy te traigo de mixtas, esta es una de las más exigentes, y con esto que hago con las manos creo que te puedes dar cuenta de ello. Zapatilla extremadamente ligera, está en unos 190 gramos, 6 milímetros de drop, y una zapatilla que eso sí quizá no se orienta tanto a las distancias más largas. También se orienta a un corredor algo más técnico, que ya tenga una cierta técnica en carrera y musculatura capaz de abarcar, o en este caso de ser o tener la suficiente eficiencia con esta zapatilla. Un modelo que en cuanto a distancias para mí es de media distancia, corta media distancia, y que evidentemente vas a necesitar de un poco de adaptación. Aún así cuenta con cierta amortiguación gracias a este Fly Reactive, que la verdad es que fijaros cómo comprime y cómo realmente amortigua, y una vez mete los dedos creo que lo puedo ejemplificar realmente bien. Upper, nada, papel de fumar, un engineered mesh de una sola capa de estos que se entrevé el interior, un puntito de protecciones tanto en la lengüeta como en la zona del contrafuerte, lo podéis ver aquí mediante acolchados, y una suela con una pieza Stabilis que la verdad es que yo creo que no tiene mucho sentido en esta zapatilla, con un poco de caucho, pero fijaros que lo que os decía, corredores que busquéis esa flexibilidad, trabajo en técnica a nivel de atletismo, etc., creo que esta zapatilla os puede encajar a muchos de vosotros. También para entrenamientos muy exigentes, incluso también en pista de atletismo. Creo que en esta zapatilla, en este tipo de entrenamientos, iríamos mucho mejor que incluso con la Hyperion Max que antes os mostraba. Opción que nos ofrece la marca Homa, opción distinta dentro de las mixtas, pero que creo que algunos, sobre todo aquellos que busquéis más rapidez, necesitaréis o podríais también optar por ella. New Balance, ya sabéis que la línea con la familia Supercom se ha ensanchado un montón. Luego tenemos la Rebel, también tenemos
esta Propel V4 en la colección Fuel Cell, una zapatilla que sí que algunos la podéis considerar como mixtas, otros como entrenamiento alegre. Lo que está claro es que creo que New Balance ha optado por una opción curiosa, a precio más contenido, pero que creo que puede ser ideal para aquellos que busquéis una zapatilla más rápida que no sea tan exigente. Tenemos la Propel V4, zapatilla que incorpora placa y de hecho fijaros que en las zonas laterales la podéis entrever a través de su mediasuela. Fijaros cómo sube una especie como de ala que a fin de cuentas lo que hace toda esta placa, de hecho en la suela la podéis ver, lo que hace es ya no solo encapsular y dar un poco de adaptabilidad, sino también con cierta rigidez darle ese último momento de impulso un poco más de pegada a la zapatilla. Esta Propel V4 que tiene en este caso 6 milímetros de drop y unos 320 gramos aproximadamente y unos 240 en pie femenino. Zapatilla un poco más amortiguada que lo que teníamos anteriormente con estas dos opciones. Por eso os digo que no es una zapatilla quizá tan rápido, pero para aquellos que queráis experimentar el sabor de la placa, creo que la Propel es buena opción porque al mismo tiempo nos protege gracias a la cantidad del Fuel Cell. No es el Fuel Cell que por ejemplo tenemos en la Rebel o que incluso tenemos en la SC Trainer o ya no te digo en la RC Elite, etc. Tenemos un Fuel Cell un poco más protegidito, un poco más durable, con amortiguación media que nos va a proteger, pues lo que os decía, en tiradas de media distancia, 20 kilómetros, 25, 30 aproximadamente. Suela con protección, como podéis ver aquí, porque tenemos una zapatilla que os va a servir también para entrenar a diario, sin ser exigente, pero dándonos las prestaciones, no de una voladora, pero sí una zapatilla un poco más alegre. Y un upper que pasa un poco lo mismo, protegido en la zona del contrafuerte, con una malla monomesh más transpirable en la zona delantera, en la cual nos vamos también a buscar esa protección y ese confort que muchas veces necesitamos para entrenar a diario y que la Propel V4 pues tiene esa vertiente, yo te diría, interesante gracias a la placa y a los acabados que forman todo su chasis. Zapatilla un poco del estilo Propel, un poco más ligera evidentemente y que nos viene en este caso de Skechers. Son estas Skechers Go Run Razor 4. Todos conocemos a la Razor de siempre, creo que algunos o ya la pudimos probar en pasadas versiones y esta nueva versión ha pegado un cambio interesante a nivel de media suela, a nivel de compuestos, pero también un poco a nivel de acabados. Zapatilla también de drop más bajito, tenemos 4 milímetros de drop y muy ligera, 230 gramos, 290 en pie femenino. Lo interesante para mí, uno, que tenemos un nuevo compuesto, este Hyperburst Pro, de un tacto, yo te diría un poco más duro que el que tenemos en las Homa, pero fijaros que el acabado es un poco o parecido, ¿vale? En este sentido, un puntito más durito, un poco más de protección, también una zapatilla más estable que en el caso de las Homa, y también que cuenta con una placa en la zona de los metatarsos, una placa en forma de H que ya sabéis que Skechers ha patentado y que utiliza en la mayoría de sus modelos para dar cierta reactividad, pero fijaros que la zapatilla flexa bastante de aquí hacia atrás. Precisamente ¿por qué? Porque la placa no se encuentra en esta parte trasera, jugando con el compuesto y con la placa para dar reactividad pero al mismo tiempo protección. Suela también protegida con el caucho Goodyear, creo que es uno de los grandes valedores, igual que Adidas trabaja el Continental, aquí Skechers trabaja con el Goodyear, dando la verdad es que buenos resultados. Y finalmente en la zona superior del upper, un material, fijaros que es rígido, no es de esos súper flexibles, súper aireados, y un contrafuerte con un puntito de protección, lengüeta finita para moldar, pero creo que es una opción interesante, ya no solo para los que busquéis la sensación de la placa, sino también para entrenar medianamente rápido. Tengo que reconocer que esta zapatilla a ritmos lentos no es una zapatilla que a mí personalmente con mis 72 kilos me haya gustado. Es por eso que creo que el corredor un poco más pesado no se terminará de encontrar cómodo con esta zapatilla si la opta para un poco rodaje ágil, así lo reclamaría. Zapatilla de entrenamiento y lo que os decía también de competición, pero ojo que creo que puede funcionar para la media como para la larga distancia. Últimas dos opciones, similar a las Homa, similar a lo que podría ser la Rebel. Se trata de estas Topo Athletic Cyclone 2. Ojo porque esto es novedad y creo que es una de esas zapatillas muy interesantes de la comparativa. Fijaos que tenemos ese carácter también un poco natural, un poco o mayor flexibilidad que el resto de modelos, un poco el estilo precisamente de estas Homa, como antes os enseñaba. Además de ello, con un nuevo compuesto Pebax a lo largo de toda media suela. Es la única zapatilla de Topo que lo incorpora. También con los clásicos 5 milímetros de drop en la media suela, zapatilla de perfiles no tan altos, pero bien protegida y además de ello con una caja de dedos ancha,
cómoda para aquellos que busquéis mayor maleabilidad y una flexión más natural en la zona del antepié. 5 milímetros de drop y unos ojitos, 196 gramos en pie masculino, 155 en pie femenino. Muy ligero, os aseguro que esta zapatilla es muy liviana. Suela, fijaros que es lisa, es de estas que no tienen mucha prominencia, sobre todo indicada para el asfalto, no tanto para zonas más pisteras, pero una zapatilla de estas rápidas, de reacción, de reactividad, que nos va a generar pues eso, ese plus de impulso en la zona del metatarsal que algunos queréis para trabajar la musculatura y que creo que en estas distancias un poco más cortas os puede venir realmente bien con esta Cyclone 2 que Topo a mí personalmente me ha sorprendido y mucho en este 2023. Y finalmente uno de los grandes lanzamientos, una de esas zapatillas que si te decimos pensad en una zapatilla mixta, a muchos os vendrá esta a la cabeza. Se trata de las Adidas Adizero Boston 12, ya cuando lo vimos en Austin en pasado 2022 ya nos quedamos muy sorprendidos con lo que incorpora esta nueva versión. Una zapatilla más que conocida, que muchos de vosotros estoy convencido que ya la habéis podido probar. Zapatilla en este caso de unos 6 milímetros y medio, 7 de drop. Aproximadamente unos 267 gramos de peso, unos 230 en pie femenino y una zapatilla que a nivel de media suela tiene alguna cosa de sus hermanas más de competición. Por un lado tenemos el Like Strike Pro en esta capa superior que ahora fijaros cómo se estira hasta la zona delantera. Aquí lo podéis ver con el cambio de color. El resto, el Like Strike un poco más convencional, más durito, una zapatilla rígida ya que incorpora, como bien sabéis, estos Energy Rods de fibra de vidrio, no de carbono, o en este caso con un mix entre ambos materiales para dar esta rigidez pero al mismo tiempo esta reactividad. La Boston entonces de esas zapatillas que yo recomiendo que el corredor ya un poco más exigente que busque una zapatilla para el día a día pero que no se quiera olvidar tampoco de esos ritmos más interesantes. También para los que todavía estáis dudando si zapatilla de competición, zapatilla de entrenamiento rápida, creo que la Boston es de las zapatillas que cumple prácticamente en todo este tipo de terrenos. Zona superior del upper, fijaros con poca estructura en líneas generales, un engineered mesh que para mí no es el más cómodo, un contrafuerte que no cuenta con excesivos materiales ni excesivas protecciones más allá de lo que hay interiormente y una suela de estas, yo te diría, conocidas, y es que el Continental, igual que hemos visto con el Goodyear en Skechers, es de los materiales que ya con el tacto se reconoce y si lo has podido probar, creo que su comportamiento en la mayoría de situaciones es, o al menos roza, la excelencia. Boston 12, dentro de esta categoría, no podíamos terminar de una forma mejor con este recap de estas mejores zapatillas mixtas que nos ha dejado 2023. Bueno, ya veis que el mercado de las mixtas nos depara opciones para todos los gustos. 2023 ha venido bastante cargaditas, unas con placa, otras sin placa, otras un poco más amortiguadas, otras un poco más flexibles. Lo que está claro que hay zapatillas para todos los gustos, incluso también para todas esas sensaciones que busquéis cada uno independientemente de vuestra pisada o de vuestras formas de correr. Zapatillas rápidas, zapatillas en muchos casos que ya pueden ser óptimas para competir, que creo que debéis considerar si sois aquel corredor quizá no tan exigente que busque ya el carbono y esas prestaciones de competición y que creo que en este grupo de estas diferentes opciones que hoy os he mostrado os pueden servir más que de sobras. ¿Qué os parece? ¿Alguna otra entre estas candidatas? Nos lo podéis hacer llegar aquí en los comentarios del vídeo. Gracias como siempre amigos y hasta la próxima.